La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre las desoladas carreteras secundarias que se extendían ante mí. Llegaba tarde, ansioso por llegar a mi destino, cuando una voz dentro de mí me susurró un atajo, un camino oculto que me ahorraría un tiempo precioso. Haciendo caso omiso de mi mejor juicio, me desvié de la ruta familiar, embarcándome en un viaje de pesadilla hacia lo desconocido. El camino por delante se hizo cada vez más estrecho, serpenteando a través de densos bosques y campos cubiertos de maleza. El aire se volvió pesado, cargado con un silencio antinatural que parecía sofocar mis sentidos. Debí haber dado media vuelta, haber vuelto sobre mis pasos para ponerme a salvo, pero una siniestra curiosidad me impulsó a seguir. El camino serpenteaba y giraba, sus contornos se transformaban con cada momento que pasaba. Mi entorno se volvió confuso, los árboles se alzaban como centinelas espectrales, sus ramas se extendían como para atraparme. El pánico arañó los bordes de mi mente, pero seguí adelante, impulsado por una fuerza invisible que me obligó a adentrarme más en este laberinto de pesadilla. El camino se bifurcaba, ofreciendo múltiples caminos que parecían cambiar y reorganizarse ante mis ojos. Un sudor frío corría por mi frente cuando me di cuenta de que estaba atrapado en un laberinto de incertidumbre. Cada giro que tomé me llevó más lejos en el corazón retorcido de este reino enigmático, sin forma de volver sobre mis pasos. Mi pulso se aceleró, igualando la cadencia de mis pensamientos acelerados. Las sombras bailaban a lo largo de los bordes de mi visión, burlándose y burlándose de mí con sus escurridizas formas. Susurros, apenas audibles, resonaron a través de la inquietante quietud, pero sus palabras eran incomprensibles, una enloquecedora sinfonía de sílabas a medio formar. Traté de confiar en mis instintos, mi brújula interna, pero las reglas de navegación parecían haber abandonado este lugar abandonado. Los puntos de referencia cambiaron, fusionándose en un tapiz distorsionado de confusión. El camino debajo de mis llantas se sentía como una ilusión, un cruel truco de percepción que me llevó por mal camino. El miedo apretó mi garganta mientras las horas se desangraban, el tiempo se convertía en un concepto abstracto perdido dentro de las garras del laberinto. El agotamiento carcomía mis huesos, pero los caminos siempre cambiantes exigían mi atención inquebrantable. Yo era un peón en un juego que no entendía y las reglas estaban escritas en un idioma que no podía descifrar. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, un rayo de esperanza parpadeó en la distancia. Una luz tenue, como un faro en la oscuridad asfixiante, me guió hacia un claro. El alivio me inundó cuando salí del laberinto retorcido, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero el respiro duró poco. El claro reveló una escena macabra, una congregación de figuras, sus rostros oscurecidos por las sombras. Su presencia irradiaba malevolencia, como si fueran los guardianes de este reino siniestro. Podía sentir sus ojos sobre mí, perforando mi alma con su mirada helada. Sin otra opción que enfrentarlos, salí de mi vehículo, mis piernas temblaban debajo de mí. Sus voces se alzaron en un escalofriante coro, una cacofonía de tonos de otro mundo que me provocó escalofríos. Me hicieron señas para que me uniera a ellos, sus susurros huecos me tentaban a abandonar toda esperanza. Pero en ese momento, una oleada de determinación se encendió dentro de mí. Me negué a sucumbir a la oscuridad que se aferraba a este lugar de pesadilla. Me alejé de las figuras inquietantes, mi determinación endureciéndose con cada paso. Volví sobre mi camino, navegando por los caminos cambiantes con nueva claridad. El laberinto luchó contra mi escape, intentando confundirme y desorientarme, pero me negué a ceder. Con cada fibra de mi ser, seguí adelante, confiando en mi instinto y pura fuerza de voluntad para guiarme de regreso a la seguridad del mundo familiar. Cuando los primeros rayos del amanecer besaron el horizonte, emergí del retorcido laberinto, mi cuerpo temblando por el agotamiento. Los caminos secundarios se extendían ante mí una vez más, su familiaridad era un consuelo que había dado por sentado. Volví a subir a mi vehículo, jurando no volver a desviarme del camino conocido.
El recuerdo de ese laberinto de pesadilla acecharía mis sueños, un recordatorio de las profundidades insondables que existen más allá de los límites de nuestra percepción. Y aunque salí físicamente ileso, sabía muy dentro de mí que una parte de mi alma estaría para siempre entrelazada con ese reino surrealista, un recordatorio de las fuerzas oscuras que yacen ocultas en las sombras, esperando atrapar a las almas desprevenidas en su retorcido agarre. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Siempre había disfrutado la emoción de un viaje por carretera espontáneo con mis amigos, pero no sabía que nuestra aventura nocturna se convertiría en una pesadilla de la que nunca podríamos escapar. Era una tarde fresca de verano cuando nos subimos al auto, la emoción y la anticipación llenaban el aire. Nuestro destino era una joya escondida de un lugar para acampar en lo profundo del desierto, conocido solo por los lugareños. Mientras nos adentrábamos en la noche, nuestras risas y música llenaban el auto, mezclándose con el zumbido del motor. Todo parecía perfecto, hasta que nuestro GPS de repente parpadeó y se quedó en blanco. La confusión y la preocupación nos invadieron, pero nos aseguramos de que teníamos un sentido general de orientación y podíamos navegar sin él. Poco sabíamos que nuestra decisión nos llevaría a una trampa de terror inimaginable. A medida que los minutos se convirtieron en horas, nos encontramos viajando por un camino aparentemente interminable, pasando por los mismos puntos de referencia una y otra vez. El malestar persistente se instaló dentro de nosotros, creciendo con cada repetición. Nuestras bromas se convirtieron en susurros de preocupación y la música se convirtió en una extraña banda sonora de fondo para nuestro miedo creciente. Intentamos encontrar rutas alternativas, pero cada vuelta nos conducía de vuelta al mismo tramo monótono de la carretera. El pánico se apoderó de nuestros corazones cuando la realidad se hundió. Estábamos atrapados en un bucle sin fin, sin escapatoria de las garras de la carretera de pesadilla. La oscuridad afuera parecía volverse más espesa, tragándose el paisaje circundante. Las sombras bailaban en los rincones de nuestra visión, alargándose en formas grotescas que insinuaban algo malévolo que acechaba más allá de nuestra vista. Nuestras conversaciones, una vez vibrantes, se convirtieron en murmullos silenciosos, temerosos de que incluso nuestras propias voces pudieran atraer algo que no pudiéramos comprender. El tiempo perdió todo significado a medida que las horas se alargaban hasta convertirse en una eternidad. El cansancio pesaba mucho sobre nuestros hombros, pero no nos atrevíamos a descansar, temiendo que el sueño pudiera sellar para siempre nuestro destino en este macabro bucle. Cada vez que pasábamos por el mismo punto de referencia, una sensación de desesperación nos envolvía, socavando nuestra cordura. Dentro del auto, aumentaron las tensiones, las amistades se deshilacharon. La repetición constante carcomía nuestras mentes, erosionando nuestra esperanza y reemplazándola con una sensación de muerte inminente. Cuestionamos cada una de nuestras decisiones, diseccionando cada opción en una búsqueda desesperada de una salida. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirnos por completo, un rayo de esperanza surgió de la oscuridad. A través de la ventana trasera, uno de nosotros vislumbró un letrero descolorido, apenas visible en la penumbra. Llevaba un mensaje críptico: rompe el ciclo, enfrenta lo desconocido. Impulsados por la desesperación, tomamos una decisión unánime. Con manos temblorosas, avanzamos, ignorando los puntos de referencia familiares, adentrándonos más en lo desconocido. El camino serpenteaba y giraba, revelando un camino inexplorado que nos alejaba del monótono bucle que nos había tenido cautivos durante tanto tiempo. Cuando dejamos atrás el interminable camino, un suspiro colectivo de alivio escapó de nuestros labios. La oscuridad comenzó a retroceder y el aire se hizo más ligero, como si nuestras almas cansadas se hubieran quitado un peso de encima. Nos habíamos liberado de las garras del bucle de pesadilla. Aunque las cicatrices de esa angustiosa experiencia persistirían para siempre, salimos más fuertes, unidos por el horror compartido que habíamos soportado.
El viaje por carretera, que estaba destinado a ser una aventura sin preocupaciones, se había transformado en una prueba inquietante, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y los terrores invisibles que acechan en las sombras. Juramos no volver a hablar de esa noche nunca más, por temor a que su malévolo control pudiera encontrar el camino de regreso a nuestras vidas. Pero el recuerdo permanece grabado en nuestras mentes, un recordatorio de las profundidades retorcidas de lo desconocido que se encuentran debajo de la superficie de nuestra realidad. Por lo tanto, si alguna vez se encuentra en un viaje por carretera a altas horas de la noche, tenga cuidado con las fuerzas invisibles que pueden llevarlo a un bucle sin fin, donde el tiempo se detiene y parece imposible escapar. Confía en tus instintos, rompe el ciclo y enfréntate a lo desconocido, si te atreves. Era una noche sin luna y el tramo desolado de la carretera parecía extenderse interminablemente en la oscuridad. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos cuando mi auto chisporroteó y se detuvo repentinamente. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que estaba varado en este camino abandonado, lejos de la civilización y de cualquier señal de vida. Busqué a tientas mi teléfono, esperando un destello de recepción, pero la pantalla permaneció obstinadamente en blanco. Sin barras, sin señal. Maldije por lo bajo, hundiéndome en el aislamiento y la impotencia. Con un suspiro, me resigné a esperar el rescate, con la esperanza de que alguien viniera pronto. Mientras me sentaba en la inquietante quietud de la noche, el silencio se volvió ensordecedor. No se oía ningún sonido, ni coches que pasaban, solo el susurro solitario del viento. Las sombras bailaban y parpadeaban sobre el asfalto, proyectando formas siniestras que parecían burlarse de mí desde la periferia de mi visión. La inquietud se apoderó de mí como un pesado sudario. Los minutos se convirtieron en horas y la oscuridad parecía volverse más espesa, presionándome por todos lados. Me di cuenta de la ausencia de cualquier sonido reconfortante, ni grillos, ni hojas susurrantes, solo un vacío espeluznante que me provocó escalofríos por la columna vertebral. El aire se sentía pesado con una presencia tácita, como si algo invisible me estuviera observando. Un parpadeo de movimiento llamó mi atención. Volví la mirada hacia el borde de la carretera, forzando la vista para penetrar en la oscuridad. Las sombras parecían juntarse, arremolinándose y contorsionándose, formando formas grotescas que desafiaban la razón. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y un sudor frío corría por mi espalda. El miedo me consumió y cerré las puertas del auto, buscando refugio dentro de los límites de mi vehículo. Pero incluso dentro de la seguridad de las puertas cerradas, no podía evitar la sensación de estar expuesto, vulnerable a cualquier fuerza malévola que acechaba en las sombras. A medida que avanzaba la noche, mis sentidos se intensificaron, en sintonía con cada sonido, cada susurro. El viento susurraba melodías inquietantes, trayendo ecos de voces imperceptibles que enviaron escalofríos por mi espina dorsal. Las sombras se alargaron y parecieron alcanzarme, como zarcillos etéreos deseosos de llevarme al abismo. El tiempo se distorsionó, los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. La desesperación arañó mi cordura, como si la oscuridad misma estuviera conspirando contra mí. Pensamientos de escape roían mi mente, pero el pensamiento de aventurarme a lo desconocido, a las garras de lo invisible, me llenaba de terror. Y entonces, en medio de la oscuridad sofocante, surgió un rayo de esperanza. Los faros atravesaron el vacío negro, iluminando el camino por delante. El alivio se apoderó de mí cuando una grúa se detuvo detrás de mi auto. El conductor, un hombre canoso con una sonrisa amable, me aseguró que llevaría mi vehículo a un lugar seguro. Mientras esperábamos a que la grúa hiciera su trabajo, compartí mi angustiosa experiencia con el conductor y describí la sensación de aprensión y la presencia que parecía acechar la carretera desolada. Para mi sorpresa, escuchó atentamente, con los ojos llenos de comprensión. Se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. «No eres el primero en experimentar la oscuridad en este camino», dijo.
Las leyendas hablan de una fuerza malévola que habita aquí, alimentándose del miedo de las almas perdidas que tropiezan con sus dominios. Mi sangre se heló cuando sus palabras se asimilaron. La presencia que había sentido, las sombras ominosas, no eran mi imaginación. Eran reales, una manifestación de la oscuridad que rondaba esta carretera abandonada. Cuando el conductor de la grúa terminó su trabajo y volví a subir a mi auto, una nueva determinación me invadió. Nunca olvidaría esta noche, este encuentro con la fuerza malévola que moraba en las sombras. A partir de ese momento, prestaría atención a las advertencias, evitando este camino maldito y compartiendo mi historia de terror con los demás, con la esperanza de salvarlos de un destino peor que la oscuridad misma. Y mientras me alejaba, dejando atrás la carretera embrujada, no pude evitar mirar hacia atrás por última vez, vislumbrando las sombras arremolinadas que parecían demorarse, esperando a su próxima víctima desprevenida. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos mientras conducía por el tramo desolado de la carretera que parecía extenderse interminablemente en la noche. Las luces parpadeantes de la calle proyectan sombras espeluznantes en el paisaje árido, amplificando mi creciente inquietud. Mientras continuaba mi viaje, un silencio ominoso flotaba en el aire, roto solo por el zumbido del motor y el crujido ocasional de estática en la radio. Fue durante uno de estos momentos de estática que lo escuché por primera vez, un leve susurro de palabras que apenas se registraron en mi mente. Sorprendido, extendí la mano para ajustar el dial, buscando una frecuencia clara. Pero mientras lo hacía, el susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en una voz inquietante que envió escalofríos por mi espalda. El final está cerca, siseó, su tono mezclado con una certeza escalofriante. Me congelé, mis ojos recorriendo el oscuro interior del auto. ¿Era esto una broma enfermiza? ¿O me había topado con una frecuencia de radio secuestrada por un individuo trastornado? Independientemente, la voz parecía conocer cada uno de mis movimientos, prediciendo mis miedos y alimentando mi creciente paranoia. A medida que continuaba mi viaje, las transmisiones de radio se hicieron más frecuentes y explícitas, cada mensaje más inquietante que el anterior. Hablaba de un destino inminente, de una catástrofe inminente que estaba destinada a consumirme. Era como si la voz hubiera tocado los rincones más oscuros de mi mente, exponiendo mis miedos más profundos y explotándolos. Mi corazón latía en mi pecho con cada palabra, mi respiración se aceleraba a medida que la voz se hacía más fuerte, ahogando todos los demás sonidos. El camino que una vez fue familiar parecía extraño y amenazante, como si el mismo asfalto debajo de mis neumáticos estuviera conspirando contra mí. Las sombras bailaban en mi visión periférica, burlándose y burlándose de mí con sus formas retorcidas. Traté de apagar la radio, desesperado por escapar de las garras de la voz, pero persistió, penetrando las ondas como si fuera una fuerza etérea que no podía evadir. Las predicciones de la voz se hicieron más específicas, describiendo puntos de referencia que se avecinaban, un puente roto, una gasolinera en ruinas, cada uno teñido con un destino siniestro que me esperaba. Mi mente se convirtió en un campo de batalla de terror, dividido entre sucumbir a las predicciones de la voz y luchar por mi supervivencia. La duda carcomió mi resolución, tentándome a rendirme ante la fatalidad inminente que parecía inevitable. Pero un destello de desafío ardió dentro de mí, negándome a aceptar mi destino predeterminado. Con manos temblorosas, me detuve a un lado de la carretera, mi respiración entrecortada y el sudor goteando por mi frente. La oscuridad me envolvió, envolviéndome en su abrazo sofocante. En el silencio que siguió, reuní el coraje para confrontar la voz, para desafiar su poder sobre mí. ¿Por qué yo? Grité al vacío, mi voz tragada por la noche. ¿Qué he hecho yo para merecer este tormento? Pero la voz no ofreció respuestas, solo una risa siniestra que resonó en los recovecos de mi mente. Su presencia insidiosa fue un recordatorio constante de mi vulnerabilidad, un recordatorio de que mi destino estaba entrelazado con fuerzas más allá de mi comprensión.
Decidida a no ser una víctima pasiva, tomé una decisión, un acto de desafío contra la muerte inminente. Con una oleada de adrenalina, apagué la radio y la tiré por la ventana, sus transmisiones llenas de estática se desvanecían en la distancia. Mientras conducía, la oscuridad comenzó a disiparse y me invadió una sensación de alivio. Era como si hubiera cortado la conexión con la fuerza malévola que me había acosado. Aunque las cicatrices de esa experiencia desgarradora permanecieron, sentí una fuerza renovada dentro de mí, una resistencia forjada al enfrentar las profundidades de mis propios miedos. Pero incluso mientras continuaba mi viaje, una inquietud persistente permaneció, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que desafían la explicación, que acechan en las sombras y se aprovechan de nuestras vulnerabilidades. Los inquietantes susurros en las ondas de radio me habían enseñado que, a veces, los demonios más aterradores son los que no podemos ver, los que residen en los recovecos de nuestras propias mentes. Y mientras esas voces persistieran, siempre cuestionaría los límites de la realidad y la verdadera naturaleza del mundo que me rodea. Mientras la oscuridad envolvía el desolado camino por delante, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. El viaje nocturno se había convertido en un viaje solitario a través del abismo, iluminado solo por el haz estrecho de mis faros. Agarré el volante, mis nudillos se pusieron blancos, tratando de sacudirme la creciente sensación de inquietud que se asentaba dentro de mí. La monotonía del camino se rompió cuando mis faros atravesaron el velo de oscuridad, revelando una vista escalofriante al costado del camino. Las figuras permanecieron inmóviles, su presencia envió una sacudida de terror corriendo por mis venas. Sus siluetas parecían distorsionadas, sus formas retorcidas y alargadas, como si fueran restos de una pesadilla olvidada. A medida que me acercaba, vislumbré sus ojos inquietantes, desprovistos de vida o emoción. Me miraron con una intensidad que atravesó mi alma, sus miradas vacías perforaron el centro de mi ser. No podía apartar los ojos de sus inquietantes rostros, como si guardaran algún oscuro secreto, algún antiguo conocimiento que amenazara con desbaratar mi cordura. La inquietud se instaló dentro de mí como una niebla espesa, sofocante y opresiva. Las figuras no se movieron, su inquietante quietud profundizó la sensación de aprensión que se aferraba al aire. No podía entender qué eran o por qué estaban allí, pero su presencia era innegablemente antinatural, un espectáculo macabro grabado en mi memoria. Aceleré, con la esperanza de escapar de su mirada penetrante, pero no importaba lo rápido que condujera, permanecían en el borde de mi visión, persiguiendo cada uno de mis movimientos. El pánico se apoderó de mi pecho, constriñendo mi respiración, mientras me daba cuenta de que estaba atrapado en esta pesadilla, rodeado por los ojos vigilantes de lo desconocido. A medida que avanzaba el camino, podía sentir su presencia persistente, como si de alguna manera estuvieran conectados a esta carretera desolada, atados para siempre a sus confines malditos. Las preguntas se agolpaban en mi mente, exigiendo respuestas que no podía descifrar. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Y por qué se quedaron allí, mirando, siempre mirando? Un viento helado silbaba a través de la ventana rota, trayendo consigo susurros que sonaban como lejanos gritos de agonía. Las cifras inquietantes parecían multiplicarse, sus filas crecían con cada milla que pasaba. Sentí su presencia en el fondo de mi mente, una fuerza implacable que carcomía mi cordura. El peso de su mirada me presionó, llevándome al borde de la locura. Ya no podía distinguir la realidad de la retorcida pesadilla que se desarrollaba ante mí. Las sombras bailaban en la periferia de mi visión, susurrando secretos que no podía descifrar. Era como si el tejido mismo de la noche hubiera cobrado vida, atormentándome con su siniestra presencia. El miedo me consumía, pero no me atrevía a parar. En el fondo sabía que si detenía mi viaje para enfrentarme a las figuras inquietantes, me perdería para siempre en sus garras. Entonces, seguí adelante, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi mente era un torbellino de terror y confusión.
Pasaron las horas, el camino se alargó hacia la eternidad, hasta que, finalmente, las figuras comenzaron a desvanecerse de la vista. Sus ojos inquietantes se desvanecieron en las profundidades de la noche, dejándome temblando tras su partida. Se me quitó el peso de los hombros, pero su recuerdo permaneció grabado en mi conciencia, un escalofriante recordatorio de los horrores que acechaban en la oscuridad. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar esos ojos vacíos e inquietantes. Sirven como un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo más allá de nuestra comprensión, acechando en las sombras, esperando ser vislumbradas por los desprevenidos. Y mientras continúo mis viajes a través de la noche, mantengo mi mirada fija al frente, sin atreverme a mirar demasiado de cerca al costado del camino, por miedo a lo que pueda ver.